Hola a todas y todos, mi nombre es Diego Valdés, soy ayudante de mecánica este semestre y hoy día les voy a presentar un tema que es la presión hidrostática. Así que comencemos. Bueno, estos son los objetivos: definir qué es la presión hidrostática y sus aplicaciones, realizar un ejercicio en contexto y los resultados. Ya, primero que nada voy a partir explicando qué es un fluido, porque tenemos que tener un concepto básico para poder explicar bien lo que es la presión hidrostática. Así que partiré con fluidos. Ya, un fluido es una sustancia que se va deformando de manera constante. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, si metemos un líquido en una botella de agua y después lo trasvasijamos a un vaso, va a adoptar la forma del recipiente. Por lo tanto, se puede deformar. Los fluidos aplican para gases y líquidos, adopta la forma del recipiente que lo contiene, que es lo que dije anteriormente, y los líquidos son incompresibles. A diferencia de los gases nosotros si tenemos un sistema cerrado con un pistón y lo comprimimos, es decir, aumentamos la presión, eh, por consecuencia va a moverse más rápido las partículas, esto puede aumentar la energía cinética, aumentar los choques y aumentar la temperatura. Por, por otra parte, los líquidos son incompresibles. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una jeringa y le tapamos la boquilla, y hacemos presión, nos va a costar mucho a tal nivel que podemos llegar a romper la jeringa. O sea, las paredes pueden explotar. Entonces, por eso me refiero a que los líquidos son incompresibles. La presión hidrostática es la presión que ejerce este líquido sobre las paredes del recipiente o algún objeto sumergido. Es básicamente lo que dije anteriormente. Y aquí les puse al científico Arquímedes con su conocido experimento de los cuerpos flotantes, o sea, los objetos flotantes, y que cuando le encontró la explicación salió gritando Eureka. Él estaba sumergido en una bañera y cuando descubrió su experimento, la explicación y el por qué, salió gritando Eureka a la calle y así sin nada. Y es como Eureka básicamente es como lo logré. Entonces lo quería poner porque gracias a él pudimos descubrir más sobre los fluidos y dar paso a todo este tema. Ya, el principio de Arquímedes. Un objeto se encuentra parcial Un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente o una fuerza de empuje igual a la del peso del fluido desalojado. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que si nosotros tenemos un líquido y un objeto se encuentra parcial o totalmente sumergido, por ejemplo, no sé, tomamos una piedra y la ponemos en un fluido, se va a sumergir completamente. Y parcialmente tenemos los ejemplos de los icebergs. Este objeto va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado, o sea, del fluido que contenemos en este recipiente. Se puede demostrar estudiando las fuerzas que ejercen un fluido sobre un cuerpo que se encuentra suspendido en él. Ya con todos estos conceptos podemos determinar la ecuación fundamental que nos define que la presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y si tenemos en consideración la presión atmosférica, esta se le tiene que sumar a la ecuación fundamental. Ya, ahora sí, finalmente, presión hidrostática. Ya, entonces la presión hidrostática es la fuerza que ejerce un fluido en las paredes de un recipiente que lo contiene. Esta fuerza siempre actúa de forma perpendicular a las paredes cuando hay algún agujero en el contenedor. Es básicamente si tuviéramos un sistema abierto. Si el sistema es cerrado, la fuerza actúa en todas las direcciones, es decir, hay vectores para todos lados. ¿Qué pasa si un objeto se sumerge mucho? Esto yo lo quiero explicar con la presión que ejerce el mar en el punto más bajo, que es la fosa de las Marianas, que nosotros, si a medida que nos vamos sumergiendo, nosotros podemos llegar a cierta profundidad nomás que nos podemos sumergir porque ya después de esa profundidad nuestro cuerpo puede explotar. Esto se debe a la fuerza que ejerce el fluido sobre nuestro cuerpo, sobre el objeto y sobre todo esto. Es por eso que a la fosa de las Marianas es muy difícil sumergirse y cuando la persona que logró sumergirse y llegar al fondo, que se metió como en una cápsula,
cuando él iba sumergiéndose, a medida que iba más profundo, le empezaban a fallar las luces, los sistemas, empezaban a sonar, como a sonar tornillos y cosas así. Eso se debe porque estaba en un nivel tan bajo que la presión que hay ahí es muchísima. Entonces, si literalmente una persona ahí no aguanta ni un microsegundo. Y bueno, por eso quería explicarlo con este fenómeno, porque a medida que nosotros nos vamos sumergiendo más, la presión hidrostática aumenta más, la fuerza que nos ejerce el fluido es mucho mayor, entonces por eso nosotros llegamos hasta cierto nivel y los buzos también llegan hasta cierto nivel, con un equipo especial. Esta presión se verá afectada si aumenta la altura, densidad o gravedad. Básicamente estamos describiendo la ecuación fundamental, que son las variables, y que la presión se ve modificada por ella. La presión del fluido es directamente proporcional a la densidad y a la profundidad bajo la superficie del fluido. Eso está describiendo la ecuación fundamental. Esta presión de los fluidos es independiente de la forma o área del recipiente que los contiene. ¿Ok? Bueno, esta es la fórmula, ya lo dije anteriormente, que la presión es igual a la densidad por gravedad, por altura. La gravedad se considera la de la Tierra. Ahora vamos al ejercicio. Ya en el ejercicio nos dicen que en un laboratorio se quiere destilar etanol en una mezcla que contiene este compuesto y agua. Hay que tener en consideración que si nosotros estamos destilando, armamos el sistema de destilado y todo, espero que lo conozcan, eh, el etanol tiene un punto de ebullición mucho menor, no tan menor, pero sí es menor que el del agua, que a 70 grados Celsius, si no me equivoco. Entonces nosotros al destilar vamos a meterle temperatura a donde contenemos la mezcla. Como el etanol es bullante, va a ser el primero en subir, después se va a condensar y ahí vamos a ir obteniendo etanol mediante destilación. Bueno, el condensador del sistema de destilación donde se encuentra el etanol, que el etanol tiene una densidad de 789 kilogramos dividido en metros cúbicos, está a una distancia de 60 centímetros por encima del vaso de precipitado. Cuanto más alta es la presión en esta posición que si se mantiene al mismo nivel que el vaso de precipitado. Antes que nada, si nosotros mantenemos la presión, o sea, mantenemos el vaso al mismo nivel que el serpentín, que es por donde condensa el etanol, eh, lo voy a explicar de manera gráfica aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro sistema de condensación, que es como algo así. Acá hay un tubito, no me quedo tan bien. Y acá están como para conectar las mangueras. Si nosotros tenemos el vaso a este mismo nivel, el vaso de precipitado, nuestra altura va a ser cero. Entonces toda la ecuación va a ser cero y va a haber presión igual a cero. Lo que se nos está pidiendo en este ejercicio es qué pasa si nosotros tenemos el vaso a esta altura, que sería 60 centímetros, bueno, 60 si lo dividimos por 100 nos da 0,6 metros, que tenemos que trabajar en metros. Entonces se nos está pidiendo calcular qué pasa en esto, ¿ok? Entonces vamos a calcular esto. Bueno, sabemos que la fórmula fundamental es que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La gravedad tenemos que considerar que son 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Entonces, es básicamente reemplazar porque nos estaban dando eh, la densidad del etanol, que es 789 kilogramos partido en metros cúbicos. Esto lo multiplicamos por la aceleración de gravedad de la Tierra, que son 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Y esto se multiplica por la altura. Como les dije anteriormente, 60 centímetros. Si esto lo dividimos en 100, nos va a dar los metros y eso serían 0,6 metros. Entonces acá reemplazamos 0,6 metros.
¿Ok? Entonces, acá tenemos metros, lo voy a destacar. Aquí tenemos metros, metros y metros cúbicos. Entonces, el producto entre metro y metro nos quedaría metros cúbicos o sea, metros cuadrados dividido en metros cúbicos nos daría metros. Y es la única unidad de medida que se puede simplificar. Bueno, lo demás lo multiplicamos y esto, si lo multiplicamos, nos debería dar 789 por 9,8 por 0,6, nos debería dar 4.639,32 pascales. ¿Ok? Ese sería el resultado. Ahora, si nosotros lo queremos convertir a kilopascales, básicamente es dividir lo que nos dio por 1000 y eso nos debería dar 4,64. Entonces en kilopascales sería 4,64 kilopascales. Ya, y eso sería básicamente el ejercicio que les traía propuesto. Entonces, a la altura se nos pedía qué pasaría a esta altura, ¿no? Se nos pedía cuanto más alta es la presión, cuanto más alta es la presión en esta posición. Entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema, bueno, no sé para qué lo borré, pero bueno, nosotros tenemos nuestro sistema aquí y acá el vaso. Si esto lo tenemos a una altura de 0,6 metros, nuestra presión va a ser 4.639 pascales o 4,64 kilopascales. Ese era el ejercicio. Eh, bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me pueden consultar. Un saludo y cuídense.